Bienvenidos a Frontera Geek. El gran Stephen King es considerado hoy en día como uno de los escritores contemporáneos más importantes del mundo, tanto por las novelas de corte dramático como su abundante trabajo en los géneros de la ciencia ficción y el horror. Y sobre estos últimos, ¿qué es lo que pasa cuando un clásico de Stephen King llega a las manos de un experto director de cine de horror como John Carpenter? El día de hoy les traemos una historia sobre maldad pura, obsesiones e influencias oscuras. Christine. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. Ya habiendo ganado notoriedad por sus primeros escritos, Stephen King publicó en 1983 su 13ª novela, Christine, la historia de un hermoso automóvil clásico que ocultaba un oscuro secreto, la posesión de un espíritu diabólico cuya influencia podía corromper y transformar a su dueño en otro ente maligno. El proyecto cinematográfico de Christine inició cuando Richard Curtis, el productor de la exitosa miniserie Salem Slot, también adaptada a partir de la obra de Stephen King, estando en contacto con el escritor, recibió de él una serie de manuscritos con ideas nuevas potencialmente adaptables. La primera de ellas habría sido Cuyo, el perro asesino, historia que no despertó mayor interés en él puesto que no imaginaba cómo hacer una adaptación de dicha temática. Pero la segunda fue precisamente Christine, relato que lo impactó y que lo llevó a comprar los derechos de adaptación casi de inmediato. Fue entonces que Richard se puso en contacto con el famoso pero en crisis John Carpenter, quien tras el injusto fracaso de su film La Cosa, tanto en crítica como recaudación, estaba buscando tomar nuevos proyectos y recomponerse, por lo que aceptó el trabajo de dirección sin dudarlo. La adaptación del guión corrió por cuenta de Bill Phillips, quien había trabajado con Carpenter previamente. Si bien en principio la idea de un autoasesino le pareció una broma, tras leer la novela, aún estando recién en la mitad, cambió de opinión y se unió a la producción. El proyecto de Christine buscaba aprovechar el éxito presente que la novela estaba teniendo, por lo que la producción inició al mismo tiempo que el libro alcanzaba el rango de bestseller, también en 1983. Para el reparto, Columbia Pictures deseaba tener actores de renombre que incrementen el atractivo del film. Uno de los nombres voceados fue Brooke Shields, ya famosa por la cinta La Laguna Azul. Curtis y Carpenter, sin embargo, decidieron optar por actores jóvenes que no fueran muy conocidos para que la estrella de su film fuera precisamente Christine, el auto. Una curiosidad respecto a esto es que entre aquellos actores poco conocidos estuvo el ahora famoso Kevin Bacon, quien rechazó el papel de Arnie cuando se le ofreció el protagónico de Footloose. Y también la ya fallecida Kelly Preston, esposa de John Travolta, cuya participación en el film fue muy pequeña, pero que sirvió para que posteriormente se convirtiera en una actriz recurrente en las películas de Hollywood. Los protagónicos fueron entregados a Keith Gordon, Alexandra Paul, conocida por nuestra generación por Baywatch, y a John Stockwell. Pero junto a ellos hubo actores de renombre como Robert Blossom, famoso por su papel en Fuga de Alcatraz, o Harry Dean Stanton, el recordado Brett de Alien. Finalmente, como muchas de las películas de Carpenter, fue el mismo director quien compuso la música original para la película, acompañando sus piezas de una buena cantidad de temas clásicos de rock que fueron usados como parte de la trama. ¿Cuál es la historia de Christine? Veámoslo a continuación. En 1957, en Detroit, una serie de autos Plymouth Fury era construida y ensamblada. Pero en medio de ellos, todos de color claro,
destacaba un hermoso y único auto rojo. En medio de las revisiones, uno de los trabajadores sufre un accidente cuando el capó del auto baja violentamente sobre sus dedos. Y poco después de eso, un supervisor, atraído por el impactante vehículo, ingresa en él fumando y ensuciando su interior. Caro fue el precio que pagaría por su osadía. 2 décadas después, en California, Dennis Gilder recoge a su torpe y descuidado amigo Arnie Cunningham de la casa de sus padres para ir a la escuela. Arnie era un joven tímido e inseguro que vivía bajo el control estricto de sus padres, mientras que Dennis era independiente y fuerte, por lo que trataba de levantarle el ánimo y hacer que supere sus complejos. En la escuela, Arnie era víctima de bullying por parte de un grupo de abusivos, y es en una de aquellas ocasiones que Dennis acude en su defensa y comienza una pelea que culmina con la intervención de uno de los profesores y la expulsión de Buddy Repperton, el líder de los abusivos, quien tras verse al descubierto les promete que tomaría venganza contra ellos. Después del incidente, mientras regresaban a casa, Arnie ve algo de un llamativo color rojo que llama su atención, descubriendo así un auto en venta. Un impresionante diseño clásico pero tremendamente viejo y destartalado. Pese a su estado, Arnie queda maravillado por el auto y el potencial que tenía si es que lo reparaba. Y es cuando su dueño, un hombre bastante mayor llamado George LeVay, aparece y le permite encenderlo, que su enamoramiento por la máquina termina de cimentarse. El auto se llamaba Christine. Perteneció a su hermano Roland, quien había fallecido algunas semanas atrás. Los sensatos reparos de Dennis son incapaces de competir con los ímpetus de Arnie, y este, sin importarle nada, compra el auto por un excesivo precio de $250. De vuelta en casa, la adquisición de Arnie es cuestionada por sus padres aún delante de Dennis. Le prohíben estacionarlo en casa, por lo que el muchacho, mostrando una nueva y sorprendente determinación, no se deja doblegar y decide llevar el auto al taller de autoservicio de Darnell, lugar en el que podría repararlo utilizando piezas y repuestos de autos abandonados, un negocio fachada que ocultaba otro tipo de actividades. Después de dejar el auto y soportar el desagradable trato de Darnell, Dennis lleva a Arnie de regreso a casa, donde sus padres lo esperaban para castigarlo por su inverosímil rebelión. A partir de entonces, Arnie puso todo su esmero en reconstruir a Christine, ganando incluso la admiración de Darnell, quien después de ver su disciplina y eficiencia, le ofrece un trabajo pagado haciendo algunas tareas que él requiera a cambio de las piezas que necesite para la reparación de su auto. Desde que encontró a Christine, la vida de Arnie había comenzado a cambiar. Por otro lado, Dennis, envalentonado por sus otros amigos, invita a salir a Lig, la recién llegada y más popular chica de la escuela, quien rechaza su invitación diciéndole que ya tenía una cita. Dennis comienza a percatarse de que la apariencia de Arnie había comenzado a cambiar, pero más aún de su nueva actitud, segura y desafiante, incluso con su controladora madre. Preocupada por el cambio, Regina Cunningham conversa con Dennis intentando saber qué sucedía con Arnie, y es entonces que le revela que cuando quisieron registrar el auto, se enteraron de que su dueño anterior, Roland LeVay, había muerto dentro de Christine, envenenado por gases de monóxido de carbono. Intrigado, Dennis busca nuevamente a George LeVay, quien le revela que Roland se suicidó en el auto, que su hija también murió atragantada con comida dentro de él y que dicha tragedia hizo que Rita, su esposa, también se suicidara dentro de Christine. Tras la muerte de Rita, Roland vendió el auto por petición de George, pero 3 semanas después, Christine reapareció en su propiedad. Dennis se escabulla en el taller de Darnell para investigar a la ya casi terminada Christine, pero sin explicación alguna, la radio comienza a sonar, obligándolo a huir sin nueva información. Al día siguiente, Dennis lideraba a su equipo en uno de los juegos más importantes del campeonato, y es en plena jugada que pierde la concentración cuando ve llegar a Christine y a su amigo, Arnie, totalmente cambiado y besándose con Lig, la chica más popular de la escuela. Tras ser derribado y dejado fuera del juego, Arnie y Lig acuden a verlo junto a la multitud.
Para ese entonces, Christine ya había sido plenamente restaurada. Estaba como nueva. Debido a sus lesiones, Dennis es internado en un hospital, donde Arnie, además de enterarse de que su amigo ya no podría volver a jugar fútbol americano, también revela un resentimiento muy fuerte hacia sus padres, a quienes indirectamente acusa de querer matarlo. Durante una de sus citas, Liv se muestra incómoda de estar con Arnie dentro de Christine, a quien ella misma define como otra chica. Y es entonces que después de engañar a Arnie para sacarlo del auto, Christine encierra a Liv, quien mientras comía se atraganta. Una intensa luz blanca llena el interior mientras Liv hace lo que puede para sobrevivir. Con ambas puertas cerradas, la chica comienza a convulsionar, hasta que después de lograr abrir el seguro, un hombre la saca y le aplica las maniobras de Heimlich para salvarla. Tremendamente asustada, Liv le pide a Arnie que se deshaga del auto, que había algo malo sobre Christine, pero su negativa deja las cosas entre ellos en incertidumbre. Tras aquel episodio, Arnie deja el auto en el taller de Darnell como de costumbre, sin saber que Buddy Repperton y sus amigos lo habían seguido. Y así, después de que Arnie se fuera, aquellos abusivos se hacen de martillos y herramientas y destruyen por completo a Christine. Al día siguiente, ya más calmados, Liv acompaña a Arnie a sacar su billetera del auto, descubriendo juntos que Christine había sido destruida. El muchacho observa los daños ensimismado, reaccionando agresivamente contra Liv cuando ésta lo interrumpe, terminando así su relación. En su casa, sus padres intentan aprovechar la situación para acercarse a él ofreciéndose a ayudarlo a comprar un auto nuevo, provocando otra reacción que no solo implica faltas de respeto verbal, sino también agresiones físicas. Arnie se empecina en iniciar la reconstrucción de Christine, descubriendo en el proceso que ella tenía la capacidad de repararse sola, lo que luego los conduce a un extraño momento de intimidad en el que el auto revela su naturaleza y se renueva ante la satisfecha mirada de Arnie. Después de eso, aquellos que quisieron destruirla comienzan a pagar su osadía. Moochie Wells es el primero en morir, a quien parte a la mitad con la carrocería. Tras el asesinato de Wells, Arnie es interrogado por el detective Rudolph Jenkins, quien sin prueba alguna en su contra se ve obligado a dejarlo ir. Arnie intenta reconciliarse con Liv, pero su cada vez más agresiva personalidad le impide mantener una conversación sensata. Esa otra noche, Buddy Repperton y otro de los de su grupo son perseguidos por Christine hasta una estación de gasolina, donde después de destruir su auto y asesinar con él a su amigo, la hace explotar. El flameante vehículo emerge entre las llamas como si fuera un demonio. Los daños en la gasolinera ocasionan más explosiones mientras Buddy corre para salvar su vida. Pero ninguna velocidad que él pudiera alcanzar podía competir con la de Christine, que se acercaba a él como un depredador salido del infierno. Un imparable bólido de fuego cuyo paso convierte a Buddy en una pira ardiente a la mitad de la carretera. Tras lo ocurrido, el auto carbonizado retorna al taller, donde Darnell, sabiendo que Arnie estaba haciendo una de las tareas que le había asignado, asume que Christine había sido robada. Al abrir la puerta y descubrir que el auto estaba vacío, el hombre ingresa en él, y es así que Christine lo encierra y lo asesina asfixiándolo. Los ojos curiosos de Darnell lo condenaron a ser aniquilado. Por la mañana, Arnie regresa al taller, encontrándolo lleno de policías. En el interior, el detective Jenkins le informa que Will Darnell había sido hallado muerto dentro de su auto, y asimismo, Buddy Repperton y otros dos muchachos también habían muerto en las cercanías de una gasolinera, todos ellos relacionados a Christine y Arnie, convirtiendo a este último en el primer sospechoso. Preocupada por todo lo ocurrido, Liv contacta a Dennis y acuerdan en ayudar a Arnie, aunque para eso fuera necesario deshacerse de Christine. Tras una tensa velada en la que Dennis pudo confirmar que Arnie no era el mismo y estaba siendo corrompido por el auto, Dennis deja un desafío en el capó de Christine con la intención de atraerla a una trampa. En el taller se encuentra con Liv, con quien activan un bulldozer para destruir el auto cuando éste apareciera.
Pero Christine se había anticipado a ellos, por lo que cuando Lig se dispone a ocultarse, el auto se enciende y arranca con la intención de matarla. Lig la esquiva y es entonces que Dennis usa el bulldozer para crear una barrera de protección para ella. Christine intenta matarla estrellándose contra ella desde todo ángulo posible, pero el daño recibido la obliga a replegarse momentáneamente. Mientras el auto se restablecía, se revela que esta vez era un irreconocible Arnie quien estaba en su interior conduciéndolo. Ya habiéndose renovado por completo, el auto carga contra Lig nuevamente, estrellándose contra la oficina de Darnell y provocando que Arnie salga disparado a través del parabrisas. Un enorme trozo de vidrio había atravesado su abdomen, y durante la agonía de sus últimos segundos de vida, estiró su brazo para tocar lo único que aún le importaba: Christine. Tras la muerte de Arnie, el auto parece guardarle un minuto de duelo, pero después busca tomar venganza contra los responsables de aquella pérdida. Dennis usa el bulldozer para atacar a Christine, pero esta comienza a reconstruirse instantáneamente, forzándolo a usar todo el poder de su vehículo para acabar con el temible auto rojo. Al final, Christine terminó siendo reducida a un cubo de metal comprimido, estado que a Dennis, Lig y el detective Jenkins parecía darle cierta tranquilidad. Pero un ligero movimiento en los fierros retorcidos dejaba algo en claro: el mal siempre vuelve. Esa es la historia de la adaptación de Christine, una película que, si bien en su momento tuvo un alcance comercial aceptable, ha sido con el tiempo que logró mayor reconocimiento, siendo considerada en la actualidad como un film de culto, y según el mismo John Carpenter, como uno de sus mejores trabajos. Una historia que, como muchas del gran Stephen King, resaltan dramas humanos rutinarios y reales tales como el bullying, las inseguridades y complejos o los triángulos amorosos. Se crea un contraste muy marcado entre el delgado, torpe, pequeño e inseguro Arnie y su mejor amigo Dennis, un muchacho con mucha seguridad, muy popular, deportista y físicamente más desarrollado. Situación que sirve como base para la extraña admiración que Arnie muestra por Christine al momento de encontrarla. Un automóvil extremadamente viejo y descuidado, sin atractivo alguno, descripción bajo la que Arnie se tenía a sí mismo y que le daba la oportunidad de identificarse y de escapar al mismo tiempo de aquella realidad, embelleciendo a Christine tal como él quisiera hacerlo. Claro que con el añadido de los elementos sobrenaturales de la trama, la historia se hace bastante más misteriosa y atractiva. Respecto a Stephen King, si bien el autor se ha expresado positivamente sobre la adaptación, también ha señalado cierta inconformidad respecto a algunos detalles relacionados a la estrella de la historia. ¿Qué es o quién es Christine? Según el mismo autor, el nombre femenino del auto asesino provino de Christy Romero, segunda esposa de George Romero, a quien conoció gracias a que en 1982 George se encontraba dirigiendo la adaptación de Creepshow, otra de sus obras. Fue durante ese entonces que Stephen tuvo la idea de la novela y decidió llamar al auto Christine. Stephen decidió que su antagonista fuera un Plymouth Fury 57 de marca Chrysler debido a que ese era el único auto de aquella generación que no había sido celebrado en literatura o leyenda, a diferencia del Corvette, el Chevy Bel Air, el Thunderbird, etc. En la cinta, la escena introductoria nos muestra cómo el automóvil es maligno desde un principio, en la fábrica donde era construido y ensamblado, donde hiere a uno de los trabajadores y asesina a otro por haberse atrevido a ensuciar sus interiores. Muchos años después, el auto es hallado por Arnie Cunningham, quien lo compra a George LeVay, hermano del fallecido dueño original, Roland LeVay, cuya familia también murió en extrañas circunstancias relacionadas al auto. En la novela, se narra que Christine fue hecha a pedido, bajo las especificaciones hechas por Roland LeVay, y estuvo bajo su posesión por más de 2 décadas. El auto es introducido a la historia en el momento en que Arnie lo encuentra y lo compra a Roland, el dueño original, cuya familia falleció en circunstancias relacionadas al auto. En ese momento, Christine ya da muestras de ser sobrenatural,
pero sería recién después de la muerte de Rowland que se revela la verdad. Dennis conoce a George LeVay, quien le narra la historia de violencia y el comportamiento iracundo de su fallecido hermano, y es atando cabos que Dennis y la novia de Arnie, Lig, deducen que Christine estaba poseída por el espíritu violento de LeVay y a través del auto estaba corrompiendo a Arnie. La muerte de la familia de LeVay habría sido un sacrificio de sangre que el hombre hizo para que Christine se convirtiera en un medio de posesión para su espíritu. Según Carpenter, dicho cambio se debió a que ellos deseaban que la historia gire en torno al auto y que este no sea simplemente un medio por el cual otra entidad desataba su sed de sangre. Y dicho cambio funcionó, puesto que el inconfundible clásico Plymouth Fury rojo del 57 ha sido referido incontables veces en numerosos medios, teniendo cameos y siendo parte del universo literario de Stephen King. Así como referimos también el cameo del Hotel Overlook de El Resplandor en su respectivo video, Christine también estuvo presente en Ready Player One, en la espectacular escena de la carrera en la que el protagonista conduce el DeLorean de Volver al Futuro. En la nueva serie de Chucky, en la primera temporada, el auto que Tiffany y Charles Lee Ray compran, o mejor dicho, roban en su juventud, es muy similar al auto asesino de Stephen King. En Ojo de Gato, otra película basada en relatos de Stephen King, General, el protagonista de la historia, huye de un perro que lo persigue pasando por delante de un Plymouth Fury rojo. Y no cualquiera, la mismísima Christine. Dicho sea de paso, el perro del que huía es Cuyo, el can asesino del universo literario de King. Y también de dicho universo, en la novela It del payaso Pennywise, Christine aparece para transportar al demente Henry Bowers hacia Derry en la etapa adulta de la historia. Otro cameo interesante, pero no del auto, es en una escena recortada del film, donde el guionista Bill Phillips, acompañado del músico de rock George Thorogood, aparecen como trabajadores del depósito de chatarra. George hizo el cameo puesto que su inolvidable canción, Bad to the Bones, fue la que abrió la escena de introducción de la película, tema cuyo título englobó la esencia que Carpenter quiso dar a su adaptación, malo hasta los huesos. Al final, el bloque de metal prensado en el que Christine es convertida se mueve ligeramente, dando a entender que el mal, como siempre, regresaría. Y si bien en la novela también se deja abierta esa posibilidad, Stephen King hasta ahora no ha dicho en ningún momento que tenga planes de continuar con dicha historia. Donde Christine sí regresó es nuevamente al mando de John Carpenter, quien remasterizó uno de los temas que compuso en aquella época e hizo un videoclip donde el inconfundible Plymouth Fury es conocido por él mismo en una historia bastante extraña. Vale la pena que le den una ojeada. ¿Volveremos a ver al mítico auto rojo en las pistas y carreteras? Algunos medios señalan que Blumhouse Productions también estaba desarrollando un proyecto de remake moderno del clásico film de Carpenter, pero según se dice, la necesaria aprobación del guión por parte de Stephen King estaría demorando porque el escritor está más enfocado en la nueva adaptación de Salem Slot. Tendremos que esperar para saberlo. Recuerden que en el canal tienen una lista de reproducción con varios videos de las películas del universo de Stephen King. No dejen de visitarla. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.